al vacío. El modelo al vacío también es llamado proceso V. Se inventó en Japón alrededor de 1970. Este proceso es un molde de arena que se mantiene unido por medio de una presión al vacío en lugar de emplear un aglutinante químico. Proceso del moldeo al vacío. En este proceso se adhiere una hoja delgada de plástico sobre un modelo con placa de acoplamiento. Como segundo, se coloca una caja de diseño especial sobre la placa del moldeo, se llena de arena y esta se forma la copa del vaciado. Como tercero, se coloca una segunda capa de plástico sobre la caja y se produce el vacío. Luego se libera el vacío de la placa del molde para permitir que este se separe del molde. Y como último, el molde se ensambla con la otra mitad para formar la semicaja superior e inferior. Como desventaja en este proceso es muy lento y no se adapta con facilidad a la mecanización. A continuación tenemos el proceso de fundición con poliestireno expandido en la fundición de moldes desechables. En este proceso se usa un molde de arena compactada alrededor de un modelo de espuma de poliuretano que se vaporiza cuando el metal fundido se vierte en el molde. El proceso y sus variaciones se conocen también con otros nombres, tales como proceso de espuma perdida, proceso de patrón perdido, de evaporación de espuma y procesos de molde de lleno. Este último es una marca registrada inclusive. El modelo de poliuretano incluye la mazarota, vertederos y sistema de paso. También contiene núcleos internos de ser necesarios, claro, lo que elimina la necesidad de contar con un núcleo separado del molde. Asimismo, dado que el modelo de espuma en sí convierte la cavidad en el molde, se puede entonces ignorar otras consideraciones sobre las líneas de separación y dibujo. Para las etapas del moldeo a vacío con poliestireno expandido tenemos tres. En la primera, el modelo de poliestireno se recubre con un compuesto refractario. En la segunda, el modelo de espuma se coloca en la caja del molde y alrededor de él se compacta la arena. Y en el tercero, como podemos observar acá, el metal fundido desplaza el molde de espuma y lo vaporiza. En este se vierte precisamente el metal en la porción del patrón que constituye el embudo y el bebedero del vertido. Conforme el metal ingresa al molde, la espuma del poliestireno se vaporiza y entra en contacto con el líquido, lo que permite que se llene la cavidad del molde. Dentro de las principales ventajas y desventajas de este tipo tenemos que en la ventaja no necesita retirarse del molde. Esto simplifica y agiliza la fabricación del mismo. En un molde convencional, por ejemplo de arena verde, se requiere dos mitades de líneas de separación apropiadas que se deben proveer para las tolerancias del diseño de estos moldes, y los núcleos además deben insertarse y agregarse en el sistema y la mazarota. La principal desventaja es que se necesita un modelo nuevo, es decir, se deberían dañar muchos tipos de moldes. La justificación económica del proceso con este tipo de poliestireno depende mucho del factor económico, es decir, del coste de producción de los modelos. Y el proceso de fundido con poliestireno expandido se da sobre todo en las industrias automovilísticas. Buenas, mi nombre es Virginia Cárdenas, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante que es la fundición por revestimiento. Bueno, el proceso de fundición por cera perdida, también llamada así, fue creado por los antiguos egipcios hace 3.500 años, aunque los registros escritos no identifican cuándo ocurrió el invento o el artesano que lo hizo. Los historiadores especulan que el proceso resultó de la asociación cercana entre la cerámica y el moldeo en tiempos remotos. Fue un ceramista quien elaboró los moldes para fundir y se dice que la idea pudo ser generada por un ceramista que posiblemente tenía conocimiento sobre fundición. Bueno, en la fundición por revestimiento se elabora un molde de cera y se recubre con un material refractario para formar el molde, después de lo cual se derrite la cera
antes de verter el metal fundido. El término revestimiento proviene de una de las definiciones menos familiares de la palabra revestir, que es cubrir por completo, lo que se refiere al cubrimiento del material refractario alrededor del molde de cera. Es un proceso de precisión para fundir debido a que es capaz de generar fundidos de gran exactitud y detalles intrincados. En este proceso se pueden evidenciar diferentes etapas. La primera, que es que se producen los modelos de cera, como pueden ver en la figura. La segunda, se unen varios modelos a un bebedero. Este sería el bebedero, el que está señalado, para formar un árbol con ello. Los árboles serían estos que están aquí. Estos serían los modelos y este sería el bebedero de cera. Por tercero, se tiene que el árbol de modelos se recubre con una capa delgada de material refractario, como pueden ver en la figura. Por cuarto, se forma el molde con el árbol recubierto con material refractario suficiente para volverlo rígido. Por quinto, se mantiene el molde en posición invertida y se calienta para fundir la cera y permitir que salga de la cavidad. Como pueden ver en la figura, tiene calor en los moldes y la cera sale. Por sexto, se tiene que el molde se precalienta a temperatura elevada, lo que garantiza que todos los contaminantes del molde se eliminan. Y por último, se tiene que se rompe el molde del fundido terminado y se separan las partes del bebedero. Bueno. La producción de modelos por lo general se lleva a cabo por medio de una operación de moldeo, vertiendo o inyectando la cera caliente en un troquel maestro diseñado con tolerancias apropiadas para permitir la contracción tanto de la cera como del fundido metálico subsecuente. Bueno, acá voy a hablar de la etapa 3, que ocurre algo importante, que es que el recubrimiento del material refractario por lo general se lleva a cabo con la inmersión del árbol de modelos en una masa muy fina de sílice granular u otros refractarios, casi en polvo, mezclado con la pasta para unir el molde a la forma. El grano pequeño del material refractario proporciona una superficie y captura los detalles intrincados del modelo de cera, como pueden ver en la etapa 3. En la etapa 4 ocurre algo, que es que se lleva a cabo sumergiendo el árbol repetidas veces en la masa refractaria o compactando con suavidad el material refractario alrededor del árbol en un contenedor más que todo. Se deja secar el molde alrededor de 8 horas para endurecer el aglutinante. Algunas ventajas de este proceso de fundición es que es posible fundir piezas de gran complejidad y detalle. Otra es que se puede tener mucho control dimensional, tolerancias de 0.075 a 0.003. Otra es que se tiene un acabado bueno de la superficie, que es algo importante que se quiere. Otra es que por lo general se puede recuperar la cera para volver a emplearla. Esto sería un ahorro. Y normalmente no se requiere maquinado adicional, este es un proceso de forma neta. Por último tengo un ejemplo que es un estator de una pieza para un compresor con 108 aletas aerodinámicas separadas, elaborada por medio de fundición por revestimiento. Muchas gracias, espero que le haya gustado. Fundición con moldes de yeso y de cerámica. Para la fundición con moldes de yeso, para este proceso es necesario hacer una mezcla entre yeso y agua y luego vaciarlas en un molde de plástico o de metal en su defecto. El molde de madera no se recomienda debido a su largo periodo en el que éste está en contacto con el agua presente en el yeso, lo cual a futuro provocaría imperfecciones en la fundición que se vaya a vertir dentro del molde. Luego de ya tener la mezcla hecha y echada en el molde, se procede a dejar 20 minutos para que se pueda fraguar, y luego de esto se procede a hacer un proceso de horneamiento por varias horas
para eliminar la humedad presente dentro del yeso. Luego de este procedimiento, una de las ventajas que este usualmente trae es que es una fundición de precisión y adopta todos los detalles del modelo el cual se va a realizar. Es una fundición, es un proceso el cual la fundición se genera a muy bajos costos y sirve para la fundición con secciones transversales bastante pequeñas. Para esto se pueden hacer por 3 métodos para solucionar el problema anterior, como lo son la evacuación principal del aire que hay dentro de la cavidad del molde, o por medio del reposo del yeso antes del vertido o la monta de este. O uno más utilizado a nivel industrial es con el uso de un molde especial y por medio del proceso conocido como el proceso de Antioquia. Ahora bien, una de las desventajas de este proceso es que no están preparados para soportar fundiciones con altas temperaturas, lo cual limita su uso a fundiciones en las cuales son metales de puntos de fusión bajos como lo son el aluminio, el magnesio o algunas aleaciones de cobre. Otra de las desventajas es que no son permeables, lo cual dificulta la salida de los gases que se presentan dentro del proceso de fundición al momento después de ser vertido. Una de las aplicaciones importantes encontradas con estos moldes es la realización de moldes para plásticos, impulsores para bombas y turbinas y piezas de tamaño y forma relativamente intrínseca. Fundición con molde cerámico. El proceso de fundición del molde cerámico es muy parecido al de yeso, solo que en esta se utilizan materiales cerámicos refractarios en los materiales para hacer el molde. Estos son muy eficientes a la hora de ampliar su uso, ya que se pueden hacer fundiciones con materiales que tengan puntos de fusión mucho más altos que los de los moldes de yeso. He aquí algunos materiales que se utilizan para la fabricación de esto, como son la alúmina, el sílice y el óxido de magnesio. Una de las ventajas que ofrecen este tipo de moldes es que resisten, como ya anteriormente he dicho, resisten temperaturas más elevadas que los moldes de yeso, pudiéndose utilizar en colados de aleaciones ferrosas o distintos tipos de acero inoxidables o para herramientas. Otra de sus ventajas es que las piezas fundidas tienen buena precisión dimensional y un buen acabado superficial en una amplia gama de tamaños y formas complejas que quizás para los moldes de yeso no puede ser posible. Una de las desventajas que este posee es que la cerámica no es reutilizable y solo es rentable para pequeñas series de producción de tamaño medio. Una de las aplicaciones que mayormente encontramos es la fabricación de impulsores y cortadores para operaciones de maquinado para trabajos en metales o para la fabricación de componentes de plástico o de hule. Con este proceso su aplicación se extiende, ya que se han logrado hacer piezas incluso de peso hasta de 700 kilogramos, cosas que en los moldes de yeso no se pueden hacer debido a la resistencia de los moldes con el material del cual está hecho.